El amanecer del tercer día había traído un temblor al universo. La piedra había sido removida, el sepulcro estaba vacío y el eco de la victoria resonaba en todo lo creado. Sin embargo, en la tierra, en los corazones de aquellos que lo habían seguido, aún reinaba la confusión. La cruz todavía estaba demasiado fresca en su memoria, las lágrimas aún estaban húmedas en sus mejillas, y la esperanza, aunque encendida por rumores, parecía más un susurro que un grito de triunfo. Jesús había resucitado, sí, pero la pregunta permanecía: ¿por qué no ascendió inmediatamente al trono de gloria? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué eligió aparecerse primero a sus discípulos, y no a los reyes, no a los sumos sacerdotes, no a los que lo habían condenado? Ese misterio es el que transforma el día que llamamos lunes de Pascua en uno de los momentos más profundos y olvidados de toda la historia cristiana. Imagina por un momento la escena. El cielo aún cargaba con el recuerdo del viernes, con el silencio del sábado, y ahora el domingo había explotado en un estallido de luz. Los ángeles habían descendido, la tumba había quedado vacía, y los guardias habían huido temblando. Todo estaba listo para que el Hijo del Hombre regresara al Padre y reclamara la gloria que había dejado atrás. Pero en lugar de elevarse en majestad, se acercó a corazones quebrantados. Caminó hacia aquellos que se habían escondido, hacia aquellos que habían huido, hacia aquellos que aún no podían creer. Y en esa elección encontramos el corazón mismo del Evangelio, que la victoria de la resurrección no era solo un espectáculo cósmico, sino una restauración íntima. Porque si lo piensas bien, Jesús pudo haber aparecido en el templo, delante de los sumos sacerdotes, demostrando con poder que ellos estaban equivocados. Pudo haber entrado en el palacio de Pilato, mostrando que el juez que lo condenó estaba ahora ante el verdadero Rey de Reyes. Pudo haber llenado Jerusalén de gloria y haber silenciado con un solo gesto a la multitud que gritó «Crucifícalo». Pero no lo hizo. En cambio, se presentó en un jardín, frente a una mujer que lloraba desconsolada. Llamó su nombre, María. Y en esa voz no hubo reproche, ni juicio, sino ternura. Esa fue su primera aparición registrada, no a los poderosos, sino a la quebrantada. Y eso nos dice algo profundo. El poder de la resurrección no se mide por los aplausos de las multitudes, sino por la transformación de un corazón roto. Jesús sabía que antes de confrontar al mundo, debía restaurar a los suyos. El reino que había venido a establecer no era de exhibición, era de relación. Y así, en lugar de ascender, decidió descender una vez más al dolor humano, al miedo de sus discípulos, al encierro de sus corazones. Allí fue donde apareció. El lunes de Pascua, entonces, no es una simple fecha en el calendario litúrgico. Es un recordatorio de que Jesús se interesa primero en sanar, en restaurar y en levantar a los suyos. Es el inicio de un proceso que transformaría a pescadores temerosos en testigos valientes, a mujeres quebrantadas en portadoras de la noticia más gloriosa, a incrédulos en predicadores. Cada aparición tenía un propósito. Cada palabra pronunciada después de resucitar era un ladrillo en la reconstrucción de la fe. Pensemos en los discípulos en ese momento. Estaban reunidos en un cuarto cerrado, con miedo a los judíos. El eco de sus propias fallas los atormentaba. Pedro, recordando su triple negación. Tomás, sumido en la incredulidad. Los demás, recordando cómo habían huido en la hora más oscura. Y sin embargo, en medio de esas paredes cerradas, Jesús se presentó. No entró para reprenderlos, ni para señalar sus errores, sino para hablar una palabra que cambiaría todo: paz a vosotros. Esa paz no era una emoción pasajera, era una restauración espiritual. Era como si el cielo hubiera decidido habitar de nuevo en medio de ellos. Era la confirmación de que, aunque habían fallado, Él no los había abandonado. Aquí está el punto crucial. Jesús se apareció primero a los suyos porque sabía que el testimonio del Evangelio no podría avanzar si ellos permanecían en la culpa, en la duda o en el miedo. Antes de enviar a sus discípulos al mundo, necesitaba sanar sus corazones. Antes de levantar testigos, debía restaurar amigos. Porque el mensaje de la resurrección no puede ser predicado desde labios temblorosos por el miedo, sino desde corazones encendidos por la esperanza. Y ese encendido comenzó en el silencio de ese día. Piensa en el contraste. El mundo seguía su curso, sin saber que el Mesías había resucitado. Los poderosos dormían tranquilos en sus palacios. Los sacerdotes respiraban aliviados, pensando que habían acabado con el problema de Nazaret. Roma seguía gobernando como si nada hubiera ocurrido. Pero en un cuarto cerrado, en una aldea camino a Emaús, en un jardín junto a un sepulcro vacío, se estaba escribiendo la historia más grande de todas. La resurrección no comenzó con trompetas en las plazas,
sino con corazones encendidos en lo secreto. Y esa fue la elección deliberada de Jesús, no buscar venganza, sino restauración. Esto nos muestra también algo personal. Muchas veces esperamos que Dios actúe en lo grandioso, en lo espectacular, en los escenarios visibles. Pero la resurrección nos recuerda que Él suele comenzar en lo íntimo, que su poder se manifiesta primero en el consuelo, en la paz, en la voz que nos llama por nuestro nombre cuando pensamos que todo está perdido. Y si Jesús, después de vencer a la muerte, no corrió a reclamar su trono, sino a restaurar a sus amigos, ¿no será que su prioridad sigue siendo la misma hoy? Sanar nuestro corazón antes que exhibir su poder al mundo. Por eso, el lunes de Pascua es un día de misterio y de gracia. Es el día en que entendemos que la resurrección no fue un evento aislado, sino el inicio de una serie de encuentros que cambiaron para siempre a quienes lo vivieron. Es el recordatorio de que la gloria de Dios se inclina hacia la fragilidad humana, que el cielo mismo se detiene por el valor de un corazón restaurado, que antes de proclamar su victoria al universo, Jesús la proclamó en susurros a los que habían creído en Él. 2 discípulos caminaban lentamente hacia una aldea llamada Emaús. Sus pasos eran pesados, no por la distancia, sino por el dolor. La ciudad de Jerusalén había sido testigo de los días más oscuros de sus vidas, el Maestro crucificado, sus sueños destrozados, la fe hecha pedazos. Hablaban entre sí con voz apagada, repasando los eventos del viernes, intentando encontrarle sentido al horror. La cruz aún estaba demasiado cerca como para creer en rumores de resurrección. Habían escuchado a algunas mujeres decir que habían visto la tumba vacía, incluso que un ángel les había anunciado que él estaba vivo. Pero para ellos, eso era demasiado increíble. La herida aún sangraba y la esperanza parecía un recuerdo lejano. Fue en ese escenario de tristeza cuando un extraño se les acercó y comenzó a caminar junto a ellos. No lo reconocieron. Sus ojos, dice el Evangelio, estaban velados. No era ceguera física, era el peso del dolor lo que los impedía ver. El mismo Jesús, resucitado y glorioso, caminaba a su lado y ellos no lo sabían. ¿Te das cuenta de lo profundo de este detalle? El Salvador del mundo podía estar tan cerca que hasta podías escuchar sus pasos, y aún así tus ojos no reconocerlo. Eso es lo que hace el desánimo, eso es lo que hace la desesperanza, apaga la visión espiritual. Jesús, en su paciencia infinita, no se reveló de inmediato. Les preguntó de qué hablaban, como si no supiera. Ellos, sorprendidos, respondieron: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado?». Para ellos, todo el mundo debía estar al tanto. La muerte del Maestro había sido pública, escandalosa, humillante, y ahora parecía que todo se había acabado. Le contaron al extraño todo lo que recordaban, que Jesús de Nazaret había sido un profeta poderoso en obras y palabras, que habían esperado que él fuera el libertador de Israel, pero que los líderes lo habían entregado para ser crucificado. Sus palabras estaban cargadas de decepción. Nosotros esperábamos. Ese verbo en pasado mostraba que la esperanza había muerto junto con el Maestro. Y aquí ocurre algo maravilloso. Jesús los escucha pacientemente. No los interrumpe. Deja que saquen toda su confusión, toda su frustración. Les permite expresar su dolor. Y luego, con voz serena pero firme, comienza a hablarles de las Escrituras. Les explica que era necesario que el Mesías padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria. Desde Moisés hasta los profetas, abrió ante ellos el plan de Dios. No usó un milagro, no se reveló de inmediato, sino que eligió usar la palabra. Esto es poderoso. Aun siendo el Cristo resucitado, Jesús prefirió que sus discípulos volvieran a creer no por un espectáculo, sino por la verdad eterna de las Escrituras. Imagina esa caminata. El sol descendiendo, el viento moviendo las ramas, y el Cristo resucitado desplegando los misterios de siglos. Cada palabra que salía de sus labios encendía algo en los corazones de aquellos dos hombres, aunque ellos no entendían todavía quién era. Llegaron a Emaús, y Jesús hizo como que iba a seguir su camino. Podría haberse despedido allí, pero los discípulos insistieron: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde». Y él aceptó. Entraron a la casa, se sentaron a la mesa, y en el momento más sencillo ocurrió lo más extraordinario. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces sus ojos se abrieron, lo reconocieron, y en ese instante desapareció de su vista. ¿Qué dejó tras de sí? No su cuerpo, sino un fuego. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Dijeron. El Cristo resucitado había encendido de nuevo la llama en corazones apagados.
Aquí está una de las respuestas de por qué Jesús decidió aparecerse primero a los suyos. Porque la resurrección no se trata solo de un hecho histórico, se trata de encender fe en los corazones. Podría haberse revelado a multitudes, pero eligió prender fuego en 2 hombres desanimados que caminaban hacia la nada. Ese es el estilo de Dios. Comenzar en lo pequeño para luego transformar lo grande. La historia del camino a Emaús nos enseña que muchas veces caminamos en la vida sin darnos cuenta de que Jesús va a nuestro lado. Nos quejamos, hablamos de lo perdido, repasamos lo que no entendemos, y sin embargo Él está allí, escuchándonos. No nos interrumpe, nos deja hablar, pero al mismo tiempo prepara el momento de revelarse. Y cuando lo hace, no siempre es con rayos y truenos, sino en algo tan simple como partir el pan. En la cotidianidad se revela lo eterno. Así lo hizo entonces y así lo sigue haciendo hoy. Piensa en el simbolismo. El pan partido se convirtió en el lugar de revelación. Era como si Jesús quisiera decirles: así como mi cuerpo fue partido por vosotros, así también ahora me doy a conocer en la comunión. Desde ese momento, cada vez que partieran el pan recordarían no solo la cruz, sino también la resurrección. La mesa se convirtió en altar. La cena se convirtió en encuentro. Lo común se volvió sagrado. Ese fue el primer destello de la iglesia que estaba por nacer, una comunidad que reconocería a Cristo no en el esplendor de los palacios, sino en la sencillez de la mesa compartida. Después de reconocerlo, los discípulos no se quedaron en Emaús. Aunque ya era de noche, se levantaron de inmediato y corrieron de vuelta a Jerusalén. El mismo camino que habían recorrido con paso lento y triste, ahora lo recorrieron con urgencia y alegría. Esto también es parte del misterio. Cuando el corazón arde de nuevo, las fuerzas se renuevan. La distancia ya no pesa, el cansancio desaparece, porque lo que importa es compartir la noticia. El Señor ha resucitado y se nos apareció en el camino. El encuentro con Jesús transforma nuestra dirección, cambia nuestros pasos, enciende nuestro propósito. Pero aquí hay algo aún más profundo. Jesús pudo haberse revelado en Jerusalén ante multitudes, pero eligió caminar varios kilómetros junto a 2 discípulos anónimos. Eso nos enseña que la resurrección no es una verdad para unos pocos privilegiados, es un encuentro disponible para cualquiera que esté dispuesto a caminar con Él, aunque no lo reconozca de inmediato. Es una invitación a dejarse sorprender, a abrir los ojos en lo simple. Y sobre todo, es una promesa: aunque no lo veamos, Él está con nosotros en el camino. En este relato también está la clave del discipulado. Jesús no aparece para resolverles todas las dudas con una sola palabra, sino para enseñarles a leer la Escritura con nuevos ojos. Les mostró que todo lo que había ocurrido no era un fracaso, sino el cumplimiento de un plan eterno. Y eso mismo sigue haciendo hoy. Cuando lo buscamos en la palabra, cuando abrimos las Escrituras, es allí donde nuestros corazones vuelven a arder. El fuego de Emaús no fue un evento único, es una experiencia que se repite cada vez que el Espíritu Santo ilumina la Biblia para nosotros. El camino a Emaús también conecta con el tema central. ¿Por qué Jesús se apareció primero a los discípulos? Porque eran ellos quienes necesitaban ver la coherencia del plan de Dios. Si Jesús hubiera ido directamente a los líderes religiosos, habrían visto un milagro, pero no habrían entendido la historia. En cambio, al encender el corazón de sus seguidores, les dio las llaves de la interpretación, la visión que los prepararía para anunciar el Evangelio. Era más importante formar testigos que impresionar incrédulos. Y para eso, se detuvo a caminar, enseñar y partir el pan. Este detalle nos deja un mensaje personal. Jesús siempre se revela de manera progresiva. A veces pensamos que debería mostrarnos todo de golpe, pero Él prefiere llevarnos paso a paso, caminar a nuestro ritmo, hasta que nuestros ojos se abran en el momento preciso. Él no tiene prisa porque sabe que la verdadera revelación no es la que se ve con los ojos, sino la que transforma el corazón. Y cuando llega ese momento, aunque desaparezca de nuestra vista, deja dentro de nosotros una llama que nadie puede apagar. El regreso de los discípulos a Jerusalén cerró el ciclo de esa jornada. Llegaron donde los demás estaban reunidos y confirmaron lo que ya comenzaba a circular: el Señor verdaderamente ha resucitado y se apareció a Simón. La noticia se estaba expandiendo, no desde un estrado público, sino desde experiencias personales compartidas. Esa fue la estrategia del cielo: encender testigos en lo secreto para luego transformar el mundo con su testimonio. Y ese fuego sigue ardiendo hasta hoy. Era la tarde del mismo día en que el sepulcro había quedado vacío. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas y la ciudad de Jerusalén seguía agitada, dividida entre rumores y silencios. En una casa cualquiera, sin embargo, reinaba un ambiente distinto. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas,
y un grupo de hombres permanecía allí, escondido. Eran los discípulos, los mismos que habían caminado con Jesús, que habían escuchado su voz y visto sus milagros, ahora estaban paralizados por el miedo. El recuerdo del arresto aún los estremecía, el eco de los gritos en el patio del sumo sacerdote todavía retumbaba en sus conciencias. Y por encima de todo, las palabras que Pedro había pronunciado en negación todavía parecían marcar el aire. El maestro ya no estaba, y ellos se sentían perdidos. La Biblia describe esa escena con sencillez. Estaban reunidos, con miedo a los judíos. No era solo temor por sus vidas, era también vergüenza por su fracaso. Cada uno sabía en su interior que había huido en la hora de mayor necesidad. Los más valientes habían seguido de lejos, pero ninguno había permanecido al pie de la cruz excepto Juan y las mujeres. El silencio de esa sala estaba cargado de culpa y vacío. La esperanza que habían depositado en Jesús parecía haber desaparecido. Y aunque algunos rumores sobre la resurrección comenzaban a circular, todavía no habían visto nada con sus propios ojos. Sus corazones estaban encerrados, igual que la puerta de aquella habitación. Y fue allí, en ese encierro, donde ocurrió lo imposible. Sin que se abriera la puerta, sin que se escucharan pasos, de pronto Jesús apareció en medio de ellos. El resucitado se presentó, no con truenos ni con rayos, sino con una palabra sencilla y poderosa: paz a vosotros. Esas 3 palabras fueron como un bálsamo que atravesó las paredes del miedo. La atmósfera de angustia se transformó en un instante en un aire de consuelo. Jesús no solo había entrado físicamente en la sala, había entrado en la profundidad de su dolor. Piensa en ese momento. Si alguien te hubiera traicionado, huido, abandonado en tu hora más oscura, ¿qué dirías al reencontrarte con ellos? Tal vez esperarías reproches, juicios o recordatorios de su fracaso. Pero Jesús no hizo nada de eso. No preguntó dónde habían estado, no señaló sus errores. En lugar de juicio, ofreció paz. En lugar de reproche, extendió gracia. Este es el corazón del Evangelio. Dios no se presenta para aplastarnos con culpa, sino para restaurarnos con amor. Después de saludar, Jesús les mostró sus manos y su costado. Las marcas de los clavos y de la lanza seguían allí, visibles. No eran heridas frescas, sino cicatrices glorificadas. Era como si Jesús quisiera decir: sí, sufrí, sí, fui herido, pero estas marcas ya no son derrota, son victoria. Los discípulos no solo vieron un cuerpo resucitado, vieron las pruebas del amor eterno. Cada herida se convirtió en un recordatorio de que el sacrificio había sido real, pero también de que el poder de Dios lo había transformado en triunfo. El Evangelio de Juan dice que los discípulos se alegraron al ver al Señor. Esa alegría no era simple euforia, era un gozo que brotaba de la restauración. Era como si las cadenas del miedo se rompieran en un instante. Pero Jesús no se detuvo allí. Repitió las palabras: paz a vosotros. La primera vez fue un saludo, la segunda fue una comisión. Luego añadió: como el Padre me envió, así también yo os envío. En otras palabras, no solo estaba devolviéndoles la esperanza, estaba dándoles una misión. El encierro no sería su destino, el envío sería su futuro. Y entonces ocurrió algo aún más profundo. Jesús sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo nos remite al principio, al Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, el mismo Creador soplaba de nuevo, pero no sobre polvo, sino sobre corazones temerosos. Era un nuevo comienzo, una nueva creación. En ese cuarto cerrado, la humanidad estaba siendo recreada, no desde la nada, sino desde la resurrección. Lo que había comenzado en Edén con un soplo de vida, ahora comenzaba de nuevo en Jerusalén con un soplo de espíritu. Este detalle es crucial. Antes de Pentecostés, ya había un anticipo del Espíritu. Jesús estaba mostrando que la misión no dependería de su fuerza, sino de su poder. No era cuestión de valentía humana, sino de la presencia divina. Aquellos que habían temido serían transformados en testigos. Y todo comenzó con un suspiro santo en un cuarto encerrado. Pero no todos estaban allí. Tomás, uno de los 12, no se encontraba presente esa noche. Cuando los demás le contaron que habían visto al Señor, él respondió con incredulidad: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Muchos lo llaman el incrédulo, pero en realidad Tomás representaba a todos los que necesitan pruebas tangibles para creer. Representaba al corazón humano que lucha con la duda. Y lo que ocurrió después muestra una vez más la ternura de Jesús. 8 días más tarde,
Los discípulos estaban de nuevo reunidos, y esta vez Tomás estaba con ellos. De nuevo, las puertas estaban cerradas. De nuevo, Jesús se presentó en medio y dijo: «Paz a vosotros». Pero esta vez, se dirigió directamente a Tomás. Lo invitó a tocar sus manos, a meter su dedo en la herida del costado. No lo regañó por su incredulidad, no lo apartó, sino que le ofreció exactamente lo que había pedido. Y en ese encuentro, la duda de Tomás se transformó en la confesión más poderosa: «Señor mío y Dios mío». Ese momento fue más que una experiencia personal. Fue una declaración teológica que marcaría la fe cristiana. Jesús no era solo el Maestro resucitado, era el Señor divino. Y todo ocurrió porque Jesús se tomó el tiempo de restaurar la fe de un corazón que dudaba. Esto responde de nuevo a nuestra pregunta: ¿por qué Jesús se apareció primero a los suyos? Porque él sabía que para extender el mensaje al mundo, necesitaba primero sanar la fe de los que lo llevarían. La misión mundial comenzaba en una habitación cerrada, con corazones quebrantados que necesitaban ser renovados. El encuentro con Tomás también revela que las heridas de Jesús no fueron borradas en la resurrección. Permanecieron como testimonio eterno. Eso nos enseña que nuestras cicatrices también pueden convertirse en testigos de la gracia. Lo que antes era dolor, puede transformarse en prueba de restauración. Jesús no escondió sus heridas, las mostró. Y en ellas Tomás encontró la fe. Así también nuestras propias historias de fracaso y sanidad pueden convertirse en evidencia de que Dios es real. Este episodio de las puertas cerradas nos deja múltiples verdades. Primero, que Jesús entra donde nadie más puede entrar, incluso en los lugares sellados por el miedo. Segundo, que su primera palabra no es juicio, sino paz. Tercero, que sus cicatrices son pruebas de amor y no de derrota. Cuarto, que su soplo de espíritu nos recrea y nos prepara para la misión. Y quinto, que incluso la duda más profunda puede convertirse en fe ardiente cuando nos encontramos con el resucitado. Lo que sucedió en ese cuarto es lo que sigue sucediendo hoy. Cada vez que un corazón se siente encerrado, cada vez que el miedo nos paraliza, Jesús aparece en medio y pronuncia paz. Cada vez que nuestras culpas nos condenan, Él muestra sus manos y recuerda que el precio ya fue pagado. Cada vez que dudamos, Él nos invita a tocar sus heridas y descubrir que todavía nos ama. El cuarto cerrado ya no es un símbolo de fracaso, sino de encuentro. Es el lugar donde la resurrección se hace personal. Imagina a Pedro en ese momento. El hombre que había prometido nunca negarlo y que, sin embargo, lo negó 3 veces antes del canto del gallo. ¿Qué sintió cuando Jesús apareció en la sala? ¿Qué pensó al ver las manos perforadas que él había abandonado en la noche más oscura? Sin duda, su corazón estaba quebrado. Pero Jesús no lo confrontó allí. Guardó ese encuentro especial para más adelante, junto al mar de Galilea, donde la restauración sería completa. Eso muestra la ternura del Maestro. Sabe cuándo hablar, cuándo esperar, cuándo sanar en privado. Pero en ese cuarto, Pedro ya recibió la primera semilla de paz. El aire de condena fue reemplazado por el aliento del Espíritu. Los discípulos que salieron de ese lugar ya no eran los mismos que habían entrado. Todavía faltaba un proceso, todavía habría dudas y tropiezos, pero ya habían visto al Señor. Ya no podían negar que estaba vivo. Y esa certeza sería el ancla que los sostendría cuando el mundo intentara derribarlos. El miedo no desapareció de inmediato, pero ya no tenía la última palabra. La paz de Cristo la había reemplazado. Este episodio también marca un cambio en la narrativa de la fe. Hasta antes de la resurrección, los discípulos habían seguido a Jesús como Maestro. Después de este encuentro, comenzaron a comprenderlo como Señor. Antes, su fe estaba sostenida por milagros visibles. Ahora, estaba sostenida por la presencia invisible del resucitado. Antes, lo veían como líder terrenal. Ahora, lo reconocían como Salvador eterno. Ese cambio no ocurrió en las multitudes, sino en una sala cerrada. Allí se transformó el miedo en misión, la duda en fe, la culpa en paz. Hoy, cada vez que nos encontramos en habitaciones cerradas de ansiedad, depresión o temor, podemos recordar este pasaje. Jesús no necesita abrir puertas para entrar. No hay candado que lo detenga, no hay muro que lo limite. Él se presenta en medio de nuestro encierro y declara paz. Y en su voz encontramos lo que ninguna circunstancia puede dar, la certeza de que no estamos solos, de que su resurrección es más fuerte que nuestro miedo. Esa es la esencia del lunes de Pascua, no un espectáculo de gloria ante el mundo, sino un encuentro íntimo que transforma a los débiles en testigos. La sala cerrada se convirtió en el lugar donde la iglesia comenzó a respirar. Y cada uno de nosotros,
Cuando experimentamos esa paz en medio de nuestro encierro, somos parte de esa misma historia. Porque Jesús sigue entrando donde lo necesitamos, sigue mostrando sus manos, sigue soplando su espíritu. Y cada vez que lo hace, un nuevo testigo se levanta. Tal vez el mundo no lo vea en ese momento, pero lo verá en la transformación de nuestra vida. Así fue entonces, y así sigue siendo hoy. Antes de que el día terminara, hubo un encuentro que marcaría para siempre la historia del Evangelio. No ocurrió en un cuarto cerrado ni en un camino polvoriento, sino junto a una tumba en un jardín. Allí estaba María Magdalena, la mujer que había seguido a Jesús con fidelidad, la que había estado presente al pie de la cruz cuando muchos huyeron, la que ahora lloraba desconsolada frente a una tumba vacía. Su corazón estaba desgarrado. Había visto con sus propios ojos cómo su Señor fue sepultado, y ahora ni siquiera tenía un cuerpo sobre el cual llorar. Para ella, la resurrección no era aún una esperanza, era una confusión dolorosa. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», decía entre lágrimas. Sus palabras eran las de alguien que lo había perdido todo. Fue en ese momento de quiebre cuando Jesús se le apareció. Al principio, ella pensó que era el jardinero. Sus lágrimas empañaban su vista, y su mente estaba atrapada en la lógica del dolor. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Escuchó su nombre. María. Solo una palabra, pronunciada con la misma voz que había liberado a su corazón años atrás. Y en un instante, sus ojos se abrieron. No era un extraño. No era el jardinero. Era Jesús, vivo, frente a ella. El mismo que había visto morir ahora la llamaba por su nombre. Ese momento resume el corazón de la resurrección. El Dios eterno no solo derrota la muerte, sino que llama a cada uno por su nombre, devolviendo vida donde había solo desolación. La reacción de María fue inmediata. Quiso abrazarlo, aferrarse a él, como si nunca quisiera soltarlo de nuevo. Pero Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Aquí Jesús hizo algo sorprendente. La primera persona a la que se reveló fue una mujer, y no cualquier mujer, sino una que había sido despreciada en la sociedad, marginada y liberada de espíritus. La convirtió en la primera mensajera de la resurrección. En un mundo donde el testimonio femenino era considerado irrelevante, Jesús rompió las estructuras sociales y mostró que en su reino lo importante no era el estatus, sino el corazón. María Magdalena se convirtió en apóstol de los apóstoles, la portadora de la noticia más grande jamás contada. Este detalle nos responde de nuevo: ¿por qué Jesús se apareció primero a los suyos? Porque para él lo personal importa más que lo público. No buscó prestigio en las plazas, buscó lágrimas en un jardín. Y al llamar a María por su nombre, nos recordó que la resurrección no es una verdad fría, es un encuentro íntimo. María pasó de la desesperación a la misión en cuestión de segundos. De llorar por un cuerpo perdido a correr con la noticia de un Salvador vivo. El Evangelio comenzó no en un discurso, sino en un susurro que pronunció un nombre. Pero Jesús no solo restauró a María. Había otro discípulo que necesitaba un encuentro aún más profundo: Pedro. El hombre fuerte, impulsivo, el que había declarado con firmeza: «Aunque todos te abandonen, yo no te dejaré jamás». Y sin embargo, fue él quien negó a su maestro 3 veces en una sola noche. Su fracaso había sido público, su dolor era insoportable. Aunque había corrido al sepulcro vacío y lo había visto con sus propios ojos, todavía llevaba dentro la carga de la traición. Ver el sepulcro vacío no era suficiente. Pedro necesitaba ver a Jesús cara a cara. Necesitaba escuchar de sus labios que aún había lugar para él. Ese encuentro ocurrió junto al mar de Galilea, días después. Los discípulos habían vuelto a lo que conocían, la pesca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, un hombre en la orilla les dijo que echaran la red al otro lado, y al hacerlo, capturaron una multitud de peces. Juan fue el primero en reconocerlo: «Es el Señor». Pedro, impulsivo como siempre, se lanzó al agua y nadó hacia Jesús. Allí, junto a una fogata, el Maestro resucitado los esperaba con pan y pescado preparado. La escena era profundamente simbólica. El mismo que había sido negado junto a una fogata en el patio del sumo sacerdote, ahora preparaba otra fogata, pero esta vez para restaurar. Después de comer, Jesús se dirigió directamente a Pedro. No lo hizo delante de multitudes, sino en un círculo íntimo. Y le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». No fue casualidad que preguntara 3 veces. Cada pregunta era como una llama que apagaba una negación. Cada respuesta de Pedro, aunque cargada de dolor,
Era una confesión de amor que lo levantaba de nuevo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús respondió, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro no estaba descalificado, no estaba condenado, estaba restaurado y comisionado. Su fracaso no lo había apartado del propósito, sino que lo había preparado para ser pastor. Este momento es crucial. Jesús no le pidió a Pedro que demostrara su valentía, ni que prometiera nunca más fallar. Solo le pidió amor. Porque en el reino de Dios no se trata de perfección, sino de relación. Y en esa relación, Pedro fue sanado. El hombre que había caído se levantó con nueva fuerza. La resurrección no solo había vencido la tumba, también había vencido la culpa. Ese Pedro restaurado se convertiría en el predicador del día de Pentecostés, el que con valentía proclamaría, a este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí encontramos otra respuesta a nuestra pregunta inicial. Jesús no se apareció primero a reyes ni a jueces, porque su prioridad no era impresionar, sino restaurar. Sabía que Pedro, quebrado por la culpa, necesitaba ser levantado para liderar. Sabía que María, consumida por el dolor, necesitaba escuchar su nombre para convertirse en mensajera. Cada aparición después de la resurrección tenía un propósito de restauración personal. Jesús estaba reconstruyendo uno por uno los cimientos de una iglesia que nacería no de la fuerza humana, sino de corazones transformados. El encuentro con María nos muestra que nadie está demasiado quebrado como para no ser encontrado. El encuentro con Pedro nos muestra que ningún fracaso es demasiado grande como para no ser restaurado. Y ambos encuentros nos recuerdan que la resurrección no es un espectáculo distante, es una experiencia íntima. Jesús no apareció para callar a los poderosos, apareció para levantar a los débiles. No buscó vengar su honor, buscó sanar corazones. No vino a demostrar autoridad ante el mundo, vino a devolver identidad a los suyos. Hoy, cuando recordamos estas apariciones, debemos preguntarnos, ¿qué nombre quiere pronunciar Jesús en nuestro jardín de lágrimas? ¿Qué fogata quiere encender en nuestro mar de fracasos? Porque así como llamó a María y restauró a Pedro, sigue llamándonos y restaurándonos. La resurrección es un encuentro que se repite en cada vida que se abre a su voz. El Cristo resucitado sigue pronunciando nombres y preguntando, ¿me amas? Y cada vez que respondemos, Él nos levanta y nos envía. El lunes de Pascua se convierte así en el inicio de una cadena de encuentros transformadores. No fue un día de espectáculo, fue un día de intimidad. No fue un día de discursos, fue un día de restauración. Y esa restauración sigue siendo la esencia de la fe cristiana. Porque antes de enviarnos al mundo, Jesús se asegura de sanar nuestras heridas. Antes de convertirnos en testigos, se convierte en nuestro sanador. Antes de darnos una misión, nos devuelve un nombre. María, Pedro, Tomás, los discípulos en el cuarto cerrado, cada uno fue alcanzado en su quebranto y transformado en testigo. Esa es la estrategia del cielo. Y esa sigue siendo la buena noticia para nosotros hoy. El lunes de Pascua no fue un simple día en el calendario. Fue el amanecer de una nueva era. Fue el inicio de una restauración que no se detuvo en las paredes de Jerusalén, ni en los caminos de Emaús, ni en los jardines donde las lágrimas se convertían en gozo. Fue el día en que Jesús decidió que antes de ascender al cielo debía encender un fuego en la tierra, un fuego que ardería en los corazones de aquellos que lo habían seguido y que se extendería hasta los confines del mundo. Ese día, la historia cambió no por un espectáculo en plazas públicas, sino por encuentros íntimos que transformarían vidas para siempre. Imagina a los discípulos después de haber visto al resucitado. Ya no eran los mismos que habían entrado en aquel cuarto cerrado con miedo. Ahora tenían en sus labios la palabra paz, en sus manos la evidencia de las cicatrices, y en su interior el soplo del Espíritu. El mismo Jesús que había calmado tormentas en el mar ahora, había calmado la tormenta en sus corazones. El mismo que había multiplicado panes ahora había multiplicado la esperanza. Y con esa esperanza comenzó a formarse la misión. Porque Jesús no se quedó con ellos solo para consolarlos, sino para enviarlos. Como el Padre me envió, así también yo os envío, les dijo. La resurrección no era solo una victoria para celebrar, era una comisión para cumplir. Cada aparición de Jesús después de la resurrección fue un acto pedagógico y espiritual. A María la levantó del duelo, a Pedro lo restauró del fracaso, a Tomás lo rescató de la duda, a los discípulos en el camino lo sacó de la confusión. Cada uno recibió no solo una experiencia, sino una transformación. Y esa transformación fue necesaria porque sobre sus hombros recaería el anuncio del Evangelio al mundo.
Jesús no se mostró primero a los poderosos porque no necesitaba demostrar su triunfo ante ellos. Se mostró a los débiles porque necesitaba fortalecerlos para ser testigos. El reino de Dios no avanza por la imposición de poder, avanza por la transformación de vidas. El lunes de Pascua nos enseña que la fe no nace en las plazas públicas, sino en los encuentros personales con el resucitado. Fue en un jardín, en un camino, en un cuarto cerrado, en una playa. Lugares ordinarios que se volvieron eternos porque Jesús se apareció allí. Y de esos lugares salieron los testigos que cambiarían el mundo. El mensaje del Evangelio no comenzó con multitudes convencidas por un milagro, sino con corazones restaurados por amor. Y esa sigue siendo la estrategia de Dios. No buscar el aplauso de los poderosos, sino encender la fe en los pequeños para que con su testimonio el mundo vea su gloria. Después de esos días, Jesús se apareció en múltiples ocasiones durante 40 días. No tenía prisa en ascender, porque sabía que sus discípulos necesitaban tiempo. Tiempo para escuchar, para entender, para dejar que las Escrituras cobraran vida en sus corazones. Cada aparición era como una pieza de un rompecabezas que, al unirse, revelaba el cuadro completo del plan de Dios. Él hablaba del reino, recordaba las promesas, señalaba la misión. No buscaba deslumbrar, buscaba equipar. Y al final, antes de ascender, dejó una promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese mandato nació en el lunes de Pascua, porque el mismo Jesús que se apareció para sanar, también se apareció para enviar. La resurrección no es un final feliz de una historia triste, es el inicio de la historia más grande jamás contada. Es la semilla que germinó en la tierra de los corazones quebrantados y que dio fruto en la misión que alcanzaría naciones. Lo que comenzó con lágrimas de María, con dudas de Tomás, con negaciones de Pedro, se transformó en un movimiento imparable que ni la persecución, ni los imperios, ni los siglos han podido detener. Y todo porque Jesús decidió aparecerse primero a los suyos. Esto nos deja una enseñanza práctica y profunda. Cada vez que experimentamos la resurrección en nuestra vida, no es solo para consolarnos, es para enviarnos. Jesús nos restaura, nos sana, nos llama por nombre, y luego nos dice, ve. Así fue con María, que corrió a anunciar lo que había visto. Así fue con Pedro, que se levantó a pastorear. Así fue con los de Emaús, que regresaron apresuradamente a Jerusalén. Así fue con los discípulos, que pasaron de encerrados a proclamadores. Y así es con nosotros. La resurrección nos convierte en testigos. El lunes de Pascua también nos enseña sobre el carácter de Dios. Podría haberse mostrado en esplendor a los que lo rechazaron, pero eligió mostrar ternura a los que lo amaban. Podría haber buscado vindicación ante sus enemigos, pero eligió restauración ante sus amigos. Eso nos muestra que el corazón de Dios no se complace en humillar al adversario, sino en levantar al caído. La victoria de la cruz no se celebra con venganza, se celebra con gracia. Y esa gracia sigue fluyendo hoy. Porque cada vez que alguien quebrantado escucha su nombre, cada vez que alguien culpable recibe perdón, cada vez que alguien dudoso es invitado a tocar sus heridas, el lunes de Pascua se repite. La pregunta ahora es, ¿qué significa para nosotros? Significa que la resurrección no es un evento lejano en la historia, es una experiencia cercana que transforma nuestra vida diaria. Significa que no importa cuán roto, culpable o incrédulo nos sintamos, el resucitado se acerca a nosotros. Significa que en nuestros propios cuartos cerrados, en nuestros caminos de confusión, en nuestros jardines de lágrimas, Él aparece y pronuncia paz. Y esa paz no es solo consuelo, es poder. Es el inicio de una misión que nos lleva más allá de nosotros mismos. Hoy, cuando recordamos el lunes de Pascua, debemos verlo como un espejo. ¿Dónde estamos? ¿Somos como María, atrapados en el dolor, esperando escuchar nuestro nombre? ¿Somos como Pedro, cargando con culpas pasadas que nos hacen sentir indignos? ¿Somos como Tomás, necesitando pruebas tangibles para creer? ¿Somos como los discípulos de Emaús, caminando sin esperanza, sin darnos cuenta de que Él ya está a nuestro lado? En cualquiera de esos lugares, la respuesta es la misma. Jesús se acerca, se revela, restaura y envía. El lunes de Pascua es la garantía de que Jesús no nos deja en nuestro quebranto. Es el recordatorio de que la resurrección no fue un espectáculo para el mundo, sino un encuentro para los suyos. Y al restaurarnos, nos convierte en portadores de esperanza. Lo que comenzó con un puñado de discípulos temerosos, sigue hoy con millones de creyentes en todo el mundo que proclaman, Él vive.
Esa cadena no se ha roto porque el mismo resucitado sigue apareciéndose, no físicamente, pero sí en cada corazón que cree, en cada vida que es transformada, en cada testimonio que se levanta. Por eso, al cerrar esta reflexión, debemos ver el lunes de Pascua no como un día menor después del Domingo Glorioso, sino como el inicio de una misión eterna. Fue el día en que la resurrección dejó de ser teoría y se convirtió en encuentro. El día en que los discípulos pasaron de oyentes a testigos. El día en que el cielo se inclinó no para aplastar a enemigos, sino para levantar a amigos. Y ese día se repite cada vez que Jesús se revela en medio de nuestra vida. Así que hoy, al pensar en el lunes de Pascua, recuerda esto: Jesús no solo resucitó, Él se acercó. No solo venció la muerte, Él venció tu dolor. No solo salió del sepulcro, Él entró en tu corazón. Y lo hizo no para quedarse en silencio, sino para enviarte. Porque la resurrección no se celebra en privado, se proclama en público. La victoria no se guarda, se comparte. La paz no se retiene, se lleva a otros. Tú también eres parte de esa historia. Tú también eres un testigo llamado a decir con tu vida: he visto al Señor. Y esa es la fuerza del lunes de Pascua, que lo íntimo se convierte en misión, que lo personal se convierte en universal, que lo frágil se convierte en poderoso. El mismo Jesús que se apareció primero a los suyos, se sigue apareciendo a nosotros, para que el mundo crea que Él vive. Y un día, ese mismo resucitado que caminó por los caminos de Galilea volverá en gloria, y entonces no será en secreto ni en lo íntimo, sino ante toda la humanidad. Hasta entonces, nuestra tarea es vivir como testigos del encuentro, llevando al mundo el mensaje que comenzó en un jardín, en un camino y en un cuarto cerrado. Cristo ha resucitado, y se apareció primero a los suyos para restaurar, encender y enviar. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.